mañana, porque estamos aquí con bien, pedimos que tú nos hables a través de esta palabra. Dile ahí en tu lugar: Señor, quita todo estorbo del medio y habla a mi corazón, que sea únicamente tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a mi vida, y que toda distracción sea quitada del medio, todo tipo de barrera derribada, Señor, y que en el ambiente físico, emocional, espiritual, cualquier obstáculo que se esté interponiendo sea quitado, Señor, y que únicamente sea tu palabra sembrada como una semilla en tierra fértil en mi vida. Yo te pido, Señor, a título personal, que el tema de la garganta no sea un impedimento para que tu palabra pueda ser compartida, y que lo que tú quieres hablar sea hoy transmitido como tú lo quieres a tu congregación, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Efesios capítulo 6. Estas luces creo que son nuevas, porque estas no sí deslumbran, nada más que no las está viendo a los ojos. Es que luego los viernes en matrimonios me ponen unas que así que te lamparean los ojos, que les dije, les voy a cobrar al oftalmólogo porque esto me va a dejar ciego, ¿verdad? Y estas no lamparean tanto, pero porque están ahí de ladito. Lo que no sé qué van a hacer es cuando camine y me salga por atrás de ellas, ahí les voy a echar a perder todo el set a los de media. Así que creo que tengo que portarme bien y estar como que nada más aquí al centro, por lo que entiendo, ¿verdad? Al buen entendedor, pocas palabras. Efesios capítulo 6, continuamos con nuestra serie Dunamis, una iglesia poderosa, o Dunamis, una iglesia con poder. Y hoy quiero que veamos algo que sí o sí el cuerpo de Cristo tiene que tener, tiene que entender, tiene que aumentar y tiene que vivir, que es el poder de la fe. Muchas veces nosotros creemos que la fe es solamente cuando decimos creo en Jesús, hago una oración, como dice Romanos 10 del 9 a 10, en la que confieso con mis labios que Él es el Señor, creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, y entonces soy salvo, no porque repetí un mantra que de forma metafísica tuvo poder, sino que simplemente esa oración fue un testimonio público de lo que creí en mi corazón, y es por la fe que soy declarado justo delante de Dios. Pero no solo se trata de tener una fe inicial en Jesús para ser salvo, sino que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora, esta palabra vivirá no tiene que ver únicamente con la vida eterna. Muchos piensan es vivirá en el sentido de vivirá eternamente, pero es una palabra que en el original griego, si tú tomas una concordancia y la estudias, te vas a encontrar que aparece muchas veces relacionado con las actividades que la gente llevaba a cabo en su vida terrenal. No solamente habla de una vida eterna, de hecho se usa más para hablar de nuestra vida terrenal, lo cual quiere decir que no solamente soy salvo por fe, sino que en el día a día tengo que seguir viviendo por fe. En mi trabajo, en mi relación con mi familia, cuando enfrento problemas, adversidades, enfermedades, nuevos proyectos, sueños, retos, etcétera, necesito tener fe. La pregunta es: ¿cómo voy a vivir por fe si de entrada a veces ni siquiera sé qué es la fe? No entiendo por qué es indispensable y no entiendo cómo aumentarla, porque hay gente que ni siquiera sabe que puede aumentar o disminuir. No la fe que ponemos en Jesús para salvación. La fe salvífica es una sola dosis, por así decirlo, porque no puedes medio creer que Jesús medio resucitó, medio murió. No, este es un hecho. Es o murió o no murió, resucitó o no resucitó, existió o no existió, es o no es el Mesías. No hay medias. Pero en mi día a día, el justo por la fe vivirá. En esa medida de fe que requiero en la vida diaria, sí puedo crecer o puedo decrecer. Vamos a irlo viendo, pero quiero introducir primero el mensaje con esto. Vamos a ver hoy el tema número 16 de la serie, y he titulado esta enseñanza Venciendo por medio de la fe. Creo que ya está por ahí en pantallas, y es de la serie Dunamis, una iglesia con poder. A ver qué hay en las imágenes, a ver si no hay ninguna herejía o blasfemia por ahí, ¿verdad? No, bueno, es que no falta el que nada más se pone a poner atención a ver qué encuentra. Saben que en la nave de Metepec, ¿se acuerdan? Donde se nos inundó, teníamos como unos paneles que eran curvos, blancos, que le reflejaba la luz, y entre esas curvas que iban sobrepuestas, los de arriba con los... Ay, ya se salió el primer gallo, ¿verdad? Oye, hijo, ¿verdad? Se formaba como un triángulo de sombra. Entonces había gente que al no estar presente, ustedes veían esto físicamente, que era simplemente pues parte del efecto que se hacía por la luz reflejada sobre la decoración. Pero en el video se veían solamente los triángulos, y hubo gente que decía que hiciéramos masones o que por qué los triángulos. Entonces hay hermanos bien mala copa, digo, aquí no, nada más en el primer servicio, pero aquí
que luego nada más andan viendo ahí hay que señalar, así que tenemos que tener cuidado con todo. Luego igual, ¿por qué pintaron la iglesia de negro? ¿Será que están volviendo satánicos? No, simplemente para temas de las grabaciones que se ve mejor y punto, ¿verdad? Las luces, etcétera, etcétera. Pero hay gente que a todo le está buscando ahí el, ¿cómo se dice? El pelito en el arroz o el grano negro, como sea ese dicho, tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Lo que pasa es que yo nada más me sé la Biblia, no dichos, mis hermanos. Ustedes como si son bien carnales y se lo saben, pero Efesios 6, versículo 12, vámonos ya, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tres palabras distintas que hablan de tres rangos de autoridad distintos. En el mundo espiritual el reino de las tinieblas está organizado. Están los principados, son los príncipes, están ellos gobernando, seguramente influyendo a presidentes, a cargo de continentes, de países. Luego potestades, que son gobernadores de ciertas regiones. Luego gobernadores de las tinieblas, que gobiernan, digamos que unos están en países, otros en estados, otros en ciudades. Y luego vienen ya los chalanes, que son las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, porque estamos en una guerra espiritual, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Habrá adversidad, y en medio de esa adversidad, para poder resistir, la Biblia dice que tengo que tomar la mitad de la armadura de Dios. No, toda la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios no es lo que mucha gente hace, que se levanta en la mañana y dice: tomo la espada del Espíritu y me cubro con el escudo de la fe, y empieza a orar como si se estuviera vistiendo con la armadura de Dios. Y tengo la coraza de justicia y tengo el evangelio de la paz, pero en el día a día su vida es totalmente distinta a lo que supuestamente están tomando. Tomar la armadura es vivir con la armadura, es vivir de acuerdo a lo que cada parte de la armadura representa en nuestras vidas. No es solamente a través de una oración decir: me la pongo. Escudo protector, ¿verdad? Esas cosas del kinder no funcionan en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si yo no tomo la armadura de Dios, no voy a poder resistir, o que si tomo la armadura de Dios, solamente así podía resistir, y habiendo acabado todo, estar firme. Se comienza a hablar de las diferentes partes de la armadura, y de todas estas partes hoy quiero que veamos la que describe el versículo 16. ¿Por qué quiero mencionar esta? Porque después de haber hablado de cada una de las anteriores, el 16 dice sobre todo. O sea que todo lo demás es importante, pero esto es lo más importante. Sobre todo, dice el autor inspirado por el Espíritu Santo: toma el escudo de la fe, porque con él vas a apagar, dice la Biblia, algunos de los dardos, no, sino todos los dardos de fuego del maligno. Obviamente está hablando en un sentido simbólico en el mundo espiritual. No es que literalmente Satanás te avienta dardos de fuego, sino que sus ataques son representados como dardos de fuego que tienen intención de quemar nuestras vidas. Pablo decía que nosotros no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario el diablo. En teoría, un cristiano, después de algún tiempo de haber estudiado la palabra de Dios, tiene que darse cuenta de cómo opera Satanás, porque te he dicho anteriormente, aunque las formas cambian, sus principios siguen siendo los mismos. Y vemos a lo largo de la Biblia que básicamente podemos resumir todo en 5 o 6 formas que él, o 5 o 6 principios que les da diferente forma, y a través de eso opera para tratar de quemarnos. Y si nosotros no estamos firmes con el escudo de la fe, los dados nos van a quemar. Ojo, querida familia, que esto está siendo dirigido al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque a veces pensamos: ya vino a Cristo. Es cierto, lo hemos visto, el diablo no tiene autoridad sobre mi vida. Si Dios no la autoriza, no me puede tocar. Pero por eso Dios me advierte que tengo que tener el escudo de la fe, porque si yo no vivo en una comunión con Dios, con este escudo de la fe, entonces los dardos sí me van a quemar. Sí me van a quemar. Y no es porque Dios no tuvo el poder de detenerlos.
Ya explicamos anteriormente que para que el enemigo nos haga daño necesita el permiso de Dios, pero cuando yo me aparto de Dios y estoy fuera de su cobertura, entonces Él permite que sea afectado como una manera de llamar mi atención y hacerme ver que mi vida está mal, para que yo me dé cuenta de que necesito volver a casa. ¿Me estoy explicando? Es cuando decimos estoy fuera de cobertura, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando estoy fuera de ese abrigo, fuera de esa sombra, entonces es que estoy expuesto a los ataques del maligno, y los dardos siempre van a estar ahí, pero fuera de casa sin ese escudo es que me pueden empezar a quemar. ¿Cuáles son algunos de esos dardos? No quiero ser exhaustivo, simplemente a manera de introducción para que nosotros después entendamos bien el resto del mensaje. Una de sus estrategias favoritas, y ayer justamente donde fui a predicar hablaba de esto, ¿verdad?, es acusarnos. Él es descrito en Apocalipsis 12:10 como el acusador de los hermanos. Él se la pasa trayendo culpa. Acuérdate de lo que hiciste. Tú vas a ir a la iglesia después de lo que pensaste ayer. Tú buscar a Dios, tú orar, tú leer la Biblia. No te acuerdas lo que hiciste hace 10 años, la tranza que cometiste. Pero si tú adulteraste, entonces Él viene a tratar de llenarnos de culpa, de condenación, de vergüenza, acusándonos. No dice es el acusador de los mundanos, no dice es el acusador de los paganos, es el acusador de los hermanos. ¿Quién? Satanás. Y tiene algunos ayudantes dentro del cuerpo de Cristo. Mira, al de lado ahí te hablan, ¿verdad?, que se encargan de echarle re bien la mano, acusando a los demás. Sí, sí es cierto, yo estuve ahí, yo lo vi. Y en vez a veces de ayudarnos a levantarnos, nos ayudamos a acusarnos y a hundirnos más todavía. Entonces hay personas que aunque han venido a Cristo y tienen el Espíritu Santo y el poder de Dios y todo lo que hemos visto, producto de esa acusación se sienten tan indignos, tan sucios, tan culpables, que en vez de venir confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino para ahí hallar el oportuno socorro que necesitan para levantarse, se apartan de Dios sintiéndose indignos, pensando que las cosas de Dios no son para ellos, y de esa forma este dardo de fuego neutraliza a mucha gente que lleva años en la iglesia, pero que no ha sido de forma práctica y real ni la luz del mundo ni la sal de la tierra, solamente la luz de la iglesia. A veces ni la luz en su propia casa, solamente alumbra los domingos de 11 a 1 y después de eso no está realmente reflejando a nada ni a nadie. Hay personas que son quemadas con otro tipo de dardos, algunos tropiezos, cuando no ponemos nuestra mirada en Jesús, como dice Hebreos, que corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús en el capítulo 12, y empezamos a ver a los líderes, a los pastores, a los hermanos. Te encuentras con que la razón más común por la que la gente abandona las iglesias es esta: primer causa de apostasía, haber puesto la mirada en el hombre. El tipo de creyentes que te encuentras en la plaza, ¿verdad?, o en la calle con su caguama, maldiciendo que ya adulteraron, que ya transaron. Oye, pero si tú eres una buena persona, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no buscas de Dios? ¿Por qué ya no lees? ¿Por qué no te congregas? No, todos son hipócritas. Ay, y tú eres bien honesto, ¿verdad? Entonces, tú eres más hipócrita porque decías que ibas a un lugar donde practicabas una relación y terminaste demostrando que solo tenías una religión. Decías que tenías tu confianza puesta en Dios y demostraste con tus hechos que tenías tu confianza puesta en el hombre. Así que eres igual de hipócrita que la gente que está señalando. Ten cuidado, mi hermano, porque cuando hablas mal de la iglesia, hablas mal de ti, porque tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia en conjunto. Entonces no quiero desviarme. Antier predicaba donde invitado me pidió, no, oye pastor, habla del servicio, y salieron cosas bien interesantes, y una de ellas era esta, ¿verdad? La gente que nada más se queja pero que no hace nada. De la gente que quiere que el liderazgo haga todo y que se olvidan del principio de Jetro que le dio a Moisés, que se olvidan de las cientos de veces que en el Nuevo Testamento hay órdenes para todos nosotros como cuerpo de Cristo, que entre nosotros oremos los unos por los otros, nos exhortemos los unos por los otros. Pero es más fácil quejarse de lo que no se hizo que decir quiero apoyar para que se haga. Solamente un ejemplo de esto que recordaba antier y me gusta mucho, y es que una jovencita hace algunos años, cuando era yo líder del grupo de jóvenes aquí en la iglesia, recuerdo que llegó a quejarse de la iglesia. Yo no era pastor, entonces pues porque curiosamente los pastores somos los últimos en enterarnos de lo que la gente opina, ¿no? O sea, murmuran y deshacen y hasta el final nos llega a nosotros, cuando tuvo que haber sido al revés. Si no nos lo cuentan, ¿cómo lo vamos a corregir, no?
Es que el pastor no ha hecho nada con esa persona que anda en rebeldía y pecado. ¿Y qué crees que soy el Espíritu Santo, la cuarta persona de la Trinidad? Que soy omnisciente, que todo lo sé. No, ¿por qué Pablo puso orden en los Corintios? Porque los discípulos de Cloé le fueron a informar lo que estaba pasando. Entonces, si la gente no abre su corazón y se acerca con confianza, ¿cómo nos vamos a enterar? Entonces, a veces primero murmuran, se van, regresan, vuelven a murmurar, se vuelven a ir, vuelven a regresar. ¿Por qué ha pasado? Y hasta el final nos enteramos de por qué se fueron la primera vez. Entonces les decía de esta jovencita que en aquella ocasión, como no era pastor, ahí sí me lo contó. Dice: en Villanueva faltan discipulados y estudios bíblicos. Me voy a ir porque aquí falta mucho estudio. Fue hace como unos 10 años. Y yo recuerdo que ella tenía como 10 años congregándose. Le dije: tienes toda la razón, faltan estudios. Oye, tú que tienes más de 10 años en Cristo, ¿por qué no abres uno? ¿Y por qué no compartes uno? No, que otros lo den. Por eso estamos así. Porque toda la gente es como tú, se queja de lo que no hay en vez de contribuir para que haya. ¿Me estoy explicando? Entonces, regresando al tema, no me quiero desviar. El enemigo hace que pongamos la mirada en la gente y entonces, tropezados, ¿verdad?, nos apartamos de la carrera de la fe. A otros los llena de rencor, de resentimiento, de odio, de avaricia. A otros los hunde a través de los vicios, las adicciones, las drogas, el alcohol, los ataques más comunes. Y otros que hemos visto muchas veces es que él, como padre de mentira, viene a engañarnos, a hacernos creer que las cosas de Dios no son para nosotros, que somos incapaces de orar más de 10 minutos, que a los 5 me voy a quedar dormido. ¿Cómo voy a orar por el enfermo? Yo cómo voy a compartirle a los demás, yo cómo voy a terminar esa carrera, yo cómo voy a emprender ese proyecto. ¿Tú cómo te vas a casar con esa chava, brother? ¿No te has visto en el espejo? A menos que Dios la haga ciega, en el nombre de Jesús te vas a quedar soltero de por vida. Y la gente que le cree las mentiras del enemigo se comienza a estancar. Y es en medio de esto que la Biblia dice que para poder detener todos estos que son ejemplos de los diferentes dardos de fuego del enemigo, porque ojo que la Biblia no dice aquí el escudo de la fe con el que vas a pagar las tentaciones de Satanás, las mentiras de Satanás, la condenación de Satanás. La Biblia, cuando habla de las estrategias del enemigo, a veces menciona de forma explícita en qué consiste cada una. Habla de él como el padre de mentira, habla de él como el acusador, habla de él como el que ciega el entendimiento, habla de él como una de las fuentes de tentación. Pero me llama la atención que en Efesios 6 no dice para que apagues las tentaciones del enemigo, las mentiras del enemigo, la condenación del enemigo, sino que dice los dardos de fuego, con lo cual entiendo que se está englobando todo el grupo de diferentes estrategias dentro de esto que se denomina como dardos. Es posible que la fe tenga el poder de apagar todos los dardos. Es decir, es posible que solamente una herramienta pueda contrarrestar toda su gama de estrategias distintas. La respuesta es sí. Si no, la Biblia diría: y con el escudo apagas esto, y con esto aquello, y con lo otro. No, nos basta con tomar el escudo de la fe. Y esto es maravilloso porque un cristiano que lo entiende no tiene que estarse preocupando como muchas veces están: es que el diablo y con qué me va a tentar y con qué me va a atacar. Porque no importa cuál sea la estrategia que utilizó, el escudo sigue siendo el mismo, la fe. No es como la guerra en la tierra, que para destruir un edificio o un tanque o un auto o un soldado se ocupan diferentes armas. Yo no puedo defenderme de una bala, de un misil o de una bomba atómica con un mismo escudo. Necesitaría diferentes tipos de ataque o diferentes tipos de defensa según lo que quiero destruir o contrarrestar. Pero para contrarrestar las estrategias o los dardos de fuego del enemigo, no necesito tanto rollo, solamente tomar el escudo de la fe. O sea que nos basta para entender esto, para vivir en victoria en nuestro pleito con Satanás. No necesitamos los 23 pasos para vencer al enemigo, los 45 pasos para contrarrestar las estrategias de Satanás. Y ya en la torre ya me olvidé del 16. No, pues ya valí. Porque así hay libros, ¿no? Y 25 pasos para vivir en victoria, 117 métodos para el éxito. Dices: no, pues está, me olvidé uno y ya estuvo que fracasé. Y es fascinante cómo la Biblia a veces simplifica cosas que nosotros hacemos tan complejas y que podemos explicar de forma compleja para entender mejor, pero que a fin de cuentas la esencia es tan sencilla como esto: el escudo de la fe, a Dios,
dardos de fuego del enemigo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 5. Estoy loco. Estaba leyendo Juan 1:5, pero no es. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en Apocalipsis 2 y 3, donde se escriben 7 cartas a las 7 iglesias en Asia en aquel entonces, una y otra vez dice: al que venciere le daré esto, aquello y lo otro. Al que venciere. O sea que implícitamente entendemos que quizá todos, al creer en Jesús, más bien esto es un hecho, venzo en el sentido que la muerte no tiene más efecto sobre mi vida. Soy vencedor en el sentido que tengo la vida eterna, pero en mi lucha diaria aquí en la tierra, antes de la eternidad, habrá otro tipo de batallas que tengo que pelear. ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque en 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Entonces sí, la batalla más importante, que es la de la eternidad, la gana automáticamente, como aquí lo dice: venzo al mundo al creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero sería un error pensar que ya solamente creí y ya con eso ya estuvo y no tengo que hacer nada más, y olvidarme que aquí en la tierra la Biblia dice que además de mi lucha contra la muerte el día de mi partida, voy a enfrentar constantemente los dardos de fuego del maligno, de Satanás, que anda como león rugiente, primera de Pedro 5, así como tu esposo en las noches cuando tiene hambre, buscando a quien devorar. ¿Has visto a tu marido merodeando en la cocina? ¿No? Y luego lo peor es que dice: no hay nada, brother, pues no has dado para el gasto a lo mejor, ¿verdad? Entonces ponte la del Puebla y ya luego te quejas. Pero hombres que no dan nada y luego se quejan de que no hay nada. Yo recuerdo, y casi que me muerdo la lengua, una vez que fuimos al súper y yo ahí peleándome con mi esposa: no, deja esto y está muy caro y deja lo otro. Y en la madrugada arrepentido porque tenía hambre y no había nada. Y yo soy el que dejé las cosas. Y ahora qué voy a comer si todo lo que traía que se veía buenísimo lo dejé. Entonces pues me tuve que amolar, ¿verdad? Y andaba ahí dándole vueltas y la alacena y el refri a ver qué encontraba. Y así está el enemigo, esperando a que estemos vulnerables para entonces atacar. Y es aquí cuando tenemos que entender que hay una batalla, que hay ataques, que creer en Jesús me da la vida eterna, que eso no me lo puede arrebatar, pero que sí me puede quitar aquellas victorias en las batallas terrenales que tenemos en el día a día. Y que para ganar esas batallas se requiere de la fe. Ahora, ¿cómo voy a ganar la batalla de la fe si de entrada ni siquiera sé qué es fe? Porque mucha gente piensa que la fe es como poner tu confianza a ciegas en alguien que no te consta que está ahí, que no tienes evidencia tangible de que existe, pero que decidiste creer que ahí está. No, hay mucha gente que dice: no, pues no me consta, no sé, pero es por fe. Y esto no es lo que la Biblia define como fe. Hay mucha gente que no está convencida que Dios es real, pero cree que la fe es decidir creer que sí, y si no, pues ya ni modo, pero yo elegí creer que sí. Cuando Romanos 1 nos habla de que si hay evidencias tangibles que Él a través de su creación hace visibles para confirmar su deidad, para manifestar y dar evidencia de su existencia y de su omnipotencia. Lo vimos en el seminario que tuvimos a principios de año de evidencias científicas de la existencia de Dios. La Biblia no define ni siquiera la fe como esto, sino algo totalmente distinto, porque inclusive Abraham, a quien llamamos el padre de la fe, no caminó a ningún lado a ciegas. Porque a veces la gente utiliza terriblemente este ejemplo: la fe es como Abraham, caminar sin saber a dónde va solo porque decides creer. No, perdón, pero Abraham no caminó a ciegas. Él no sabía a dónde iba, pero tenía una palabra. La palabra era: te voy a mostrar a dónde ir, y te voy a bendecir, y te voy a multiplicar, y te voy a engrandecer, y van a ser benditas en ti las familias de la tierra. Entonces él no iba a ciegas. Una cosa es que no sabes exactamente a dónde vas en este momento, y otra cosa es caminar a ciegas. A lo mejor en este momento dices: no sé a ciencia cierta a dónde Dios me va a llevar, pero tengo su palabra que me dice que va a estar conmigo y que me va a llevar a algún lado. Es distinto.
Abraham tenía una palabra de parte de Dios, y eso no es caminar a ciegas. Por Dios, dices, el creador del universo te está diciendo todo esto. ¿Cómo te atreves a decir que caminó a ciegas? Cuando tenía una palabra maravillosa, y por la palabra caminó, aunque no supo durante un tiempo exactamente a dónde iba. Por eso es que la fe es, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es creer que cada palabra, cada promesa, cada profecía de parte de Dios va a llegar. La convicción de lo que no se ve es creer que en el mundo espiritual, aunque no lo pueda ver, en el mundo invisible, en esa batalla Él está operando a favor de sus hijos. Es creer que en esa guerra Él está conmigo, que no estoy solo. Es abrir mis ojos como el siervo de Eliseo y darme cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Es tener la convicción y no decir, ay, este mundo tan difícil, gobernado por tinieblas y tanta maldad, sino sonreír y levantar la mirada y decir, pero son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Pero es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Es creer que no estamos solos en esa batalla, que está al lado de nosotros, como hace poco lo vimos, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, que significa el que está al lado de alguien para ayudarle. Es levantarme y no decir, ay, qué difícil, Señor, tantos adversarios, tantas envidias, tantas chismes, tanta maldad, tanta gente hipócrita. Es decir, Señor, hay todo eso, pero tú estás conmigo en medio de ello. No estoy solo en el mundo espiritual, tú me respaldas y voy a ver la victoria que tú me vas a dar. Si yo no camino con esta convicción y con esta certeza, entonces a veces lo que me rodea me termina destruyendo. Porque a veces, como el siervo de Eliseo, nos sentimos anonadados por todo el ejército que nos rodea. Y es cuando por la fe, al tener la convicción de lo que no se ve, por la fe, al tener la certeza de lo que se espera, puedo seguir avanzando. La misma definición de la palabra fe, del griego pistis, no da la idea de algo que tiene algo que ver con caminar a ciegas. La palabra pistis, que no tiene que ver con pistear, por cierto, no se emocionen los varones, ¿verdad? No, me encanta la fe, mi amor, no, la fe griega, no. Es confianza y convicción. Es tener confianza en Dios, es tener la convicción de que su palabra es verdadera. Por eso se resume en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en Dios y es creerle a Dios. Ahora, ¿por qué la fe nos lleva a la victoria? Dices, ¿por qué tener la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve me va a dar la victoria? ¿Por qué tener confianza en Dios? ¿Por qué creerle a Dios me va a dar una vida en victoria? Fíjate, cuando yo le creo a Dios, ¿qué sucede? Le comienzo a obedecer. Al obedecer le tomo buenas decisiones, como lo vimos la semana pasada. Al tomar buenas decisiones hay bendición. ¿Por qué mucha gente, lo vimos, no tiene bendición? Porque toma malas decisiones. ¿Por qué toma malas decisiones? No por ignorancia, sino porque no le cree a Dios. Al lado quiero retomar y profundizar en esto. 90% de los mexicanos dice creerle a Dios, o al menos dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Entonces no obedecen a Dios y tienen resultados contrarios a la voluntad de Dios. Viven en derrota porque han tomado decisiones que han afectado sus finanzas, su salud, su familia, porque han violado principios de la palabra de Dios. Y no es que Dios dijo, entonces te maldigo, sino que simple y sencillamente al no usar mi vida correctamente de acuerdo al manual del fabricante, solito le eché a perder. Fueron las consecuencias de mis actos. No quiero que interpretes esto como un Dios titiritero, que si no le hice caso te maldigo para que se te quite. Es simple y sencillamente la ley de la siembra y la cosecha que resume Gálatas 6, 7 y 8. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia me enseña cómo administrar mis finanzas, cómo guiar mi familia, cómo cuidar el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo. Y cuando yo sigo los consejos de la palabra, naturalmente hay bendición. Cuando yo los ignoro, termino perdido. Es como que tomo la aplicación y quiero ir de vacaciones a la Riviera Maya y pongo el GPS que me dice cómo llegar, pero en vez de eso agarro la carretera de Acapulco. ¿A cuál voy a llegar? Señor, pero tendría prendido el GPS. Pero de nada sirve tenerlo prendido si no lo sigues y haces lo que te da la gana. ¿Te ha pasado? Que dices, no, está mal, mejor le doy por aquí, y terminaste perdido. Hace poco me arrepentí. No, el güey se está loco, ¿verdad?
Me voy por otro camino y me di cuenta que me estaba librando de un accidente y que me tuve que aventar ahí mucho tiempo en el tráfico, y por soberbio de creer que yo tenía más razón que el Waze, pues me tuve que quedar ahí más tiempo del debido. Entonces hay más gente, ¿verdad?, que aunque tiene la palabra, dice, no, mejor le doy por acá. No, aquí Dios, como Él no me conoce, yo creo que esto está mejor, y terminan entonces pues experimentando malos resultados. De cada uno de estos puntos podemos hacer un mensaje entero, solamente quiero darte un resumen. En segundo lugar, porque dejo de creer las mentiras del enemigo. Cuando conozco la verdad de Dios y le creo a Dios, se cumple lo que Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ya no me engaña Satanás, porque conozco la verdad por medio de la fe. Dejo de creerle a Satanás, le creo a Dios, y entonces salgo de ese engaño, de esa esclavitud. Yo te he compartido que durante muchos años yo pensé acerca de mí mismo que era incapaz de hacer un resumen de toda la Biblia de ni siquiera 10 minutos. Yo decía, ¿cómo algunos predicadores de un versículo se avientan toda una hora de mensaje? O son de otro planeta, o fuman marihuana antes de predicar, o algo raro han de hacer, porque yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Hasta que veo en la Biblia que un día Dios habla a través de una mula para exhortar a un profeta corrompido llamado Balaam. Dije, si la mula habló, yo ¿por qué no voy a hablar? Mira, al de lado, eso también aplica para ti, ¿verdad? Entonces la verdad me hizo salir del engaño. Fue por medio de creer la palabra de Dios que dejé de creer las mentiras del enemigo. Actualmente estoy consciente que sí tenía razón, yo solito no puedo, pero la Biblia me vino a revelar que quién dijo que se trataba de mí, cuando ya aprendimos en la serie que no somos nosotros, que es Dios a través de nosotros. En tercer lugar, comenzamos a creer en sus promesas, y eso emocionalmente nos transforma. Entonces, en vez de que Satanás nos llene de depresión, de tristeza, de angustia, me fortalezco por medio de su palabra en medio de la adversidad, como el ejemplo que hemos visto de Pablo y Lucas mismo, que iba en la embarcación que estaba a punto de naufragar, y que en primera persona en el libro de los Hechos dice, ya habíamos perdido toda esperanza, y lo ves totalmente derrotado, mientras que Pablo en la intimidad, en oración, recibe una palabra de Dios, y esa palabra le dio fortaleza, porque aunque la tormenta seguía ahí, él tenía la certeza de lo que se espera. Y como lo veremos más adelante, esta certeza de lo que se espera viene dentro de 3 formas que aprenderemos: por medio de la palabra. Entonces, cuando él escucha la palabra, tiene fe, porque tuvo visión, porque tuvo certeza, y eso lo levantó emocionalmente. Y por último, creemos en la eternidad, y eso cambia nuestra perspectiva. Creo que Dios me puede sanar o a mis seres queridos, pero entiendo que aun si no lo hace, en Cristo nunca hay un adiós, siempre es un hasta luego, lo cual hace que lo más doloroso que puede experimentar el ser humano, que es la muerte, no sea capaz de derrotarnos. Y por supuesto, por implícito va que al creer tengo la vida eterna, que es la victoria más importante, pero ya lo mencionamos, ¿verdad? Ahora, por eso allí mismo en Hebreos 11 viene algo que conocemos como la galería de los héroes de la fe, que tú has leído alguna vez en la vida, donde habla de grandes milagros que hicieron diferentes hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Que todo lo que hicieron, lo hicieron, dice la Biblia, por la fe. Y por la fe Daniel esto, y por la fe Abraham el otro, y por la fe Rab aquello, y por la fe Sara esto. Por la fe, no era por sus virtudes, por otras cosas o cualidades que tenían, que no está mal, pero lo que los caracteriza es su fe, porque todas sus virtudes sin fe no hubieran servido de nada. Porque hay mucha gente que no puede entrar dentro de esa galería actual, porque a lo mejor tiene muchas virtudes, tiene dones, tiene al Espíritu de Dios, pero no tiene fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe los dardos de fuego están quemando a la iglesia. Sin fe la gente se está derrumbando. Sin fe la gente no tiene la convicción para obedecerle a Dios, porque piensa que tiene caminos mejores, alternos a los caminos de Dios. Sin fe la gente se derrumba emocionalmente, porque no conoce y no cree y no confía en las promesas de Dios. Sin fe la gente se derrumba cuando su vida, lo de un ser querido, está en peligro, porque no tiene la certeza de lo que se espera, en este caso en la eternidad. Sin fe la gente se derrumba cuando hay problemas, porque no se fortalecen las promesas. Madres, y esto es muy común, afligidas porque tienen un hijo apartado de Cristo, que no quiere creer en Dios, que dice que es ateo, que viene del chango,
La mamá llora, voltea a ver al marido, dice: a lo mejor mi hijo tiene razón, ¿verdad? Y si vinieran a la palabra y vieran las promesas de Dios para su familia y tuvieran la certeza de lo que se espera, dirían: no me importa lo que él diga, porque ahora conozco lo que Dios dice, y todo sería distinto. Pero cuando no hay una palabra en la cual confiar, no hay esa certeza de lo que se espera, no hay esa convicción, me empiezo a derrumbar y los dados me empiezan a quemar. Es por eso que es indispensable sí o sí que entendamos por qué el justo por la fe y solo por la fe vivirá. Y muchos al olvidarse empiezan a confiar en sus recursos materiales e inclusive espirituales, en mis dones, en mi ministerio, en mi llamado. No, Señor, es la batalla de la fe que se gana por medio de la fe, teniendo fe. Ahora, hasta este punto sé que algunos dicen: Jesse, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Y hace rato te di un adelanto de lo que quiero ahora explicarte. Y es que la fe no solo se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Y hay una gran diferencia en estos dos términos que parecen similares. Cuando alguien dice: yo creo en Dios, yo le podría aplaudir y decirle: felicidades, ya te puedes postular como candidato para demonio. Porque para ser demonio no puedes ser ateo, ¿lo sabías? Porque los demonios, Santiago 2:19, también creen. Y adivina la palabra creen, ¿cuál es? Pisteuo, de donde viene pistis. O sea que exactamente como lo vimos, los demonios tienen fe, en el sentido que creen en Dios y también tiemblan. Si tu esposo, tu hijo, un ser que tú amas, a la fecha se autoproclama como ateo, mira, dentro de las malas noticias hay una muy buena. A lo mejor está perdido y muy endurecido y muy cegado, pero a demonio todavía no llega. Porque para pasar a categoría demonio, primero tendrá que dejar su ateísmo y creer en Dios. Porque los demonios, repito, también creen y tiemblan, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, no vivirían en contra de la voluntad de Dios, sino se rendirían al reino y al gobierno de Dios. Tú le preguntas a un mexicano promedio: ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. La pregunta es si se nota en el país. Vivimos un país cristocéntrico donde la gente obedece los principios de la palabra de Dios. No, vivimos en un país donde la gente dice que cree en Dios, pero se burla de la palabra de Dios. Donde la gente dice que cree en Dios, pero viola los principios de la palabra de Dios. Yo no dudo que crean en Dios, lo que dudo es que le crean a Dios. Ellos tienen el espíritu de Lucifer, cuyo problema por el cual se rebeló en contra de Dios no es porque comenzó a ser ateo, sino porque dejó de creer que el gobierno de Dios era el mejor gobierno y pensó por un instante que podía rebelarse en contra de Dios y vivir en un mundo mejor donde Él era Dios. Satanás no cayó por dejar de creer en Dios, sino por dejar de creerle a Dios, por pensar que Él podía ser Dios, que Él podía ser mejor que Dios. Y hay mucha gente que está entonces en este engaño. Dice: voy al cielo porque creo en Dios. Y de nada sirve creer en Dios si tú no le crees a Dios. Jesús inclusive cuando habló de la oración en Marcos capítulo 11, 22 al 24, dijo: creed en Dios y todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Enseñándonos que en la ecuación no solo se trata de creer en Dios, sino de creer lo que voy a recibir de parte de Dios. Creer en Dios más creerle a Dios es cuando la fe tiene poder. Creer en Dios sin creerle a Dios puede llegar a no servir de mucho. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios se tiene que acercar, y se estipulan dos condiciones: creyéndole que le hay. Dice: ¿por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Pero luego añade: y que es galardonador de los que le buscan. Me acerco a Dios no solo creyendo que ahí está, sino también creyendo lo que es capaz de hacer quien está ahí. De nada sirve acercarme creyendo que ahí está si no creo en lo que puede hacer, si no le creo en lo que me dice, si no le creo en lo que hace, si no le creo en lo que me dice que haga. Y a lo mejor tú dices: Jesse, yo le creo a Dios. Y yo respondo: a mí me gustaría creerte a ti, pero tus hechos me demuestran lo contrario.
Si le creyeras a Dios, hay muchas cosas en nuestra vida que serían distintas. Si le creyera a Dios, obedecería a Dios. Si le creyera a Dios, no viviría permanentemente con temor, con estrés, con ansiedad. Es diferente que venga momentáneamente y que me tambalee y voy a la presencia de Dios y me habló y le creí y me fortalecí, a que llevo ya meses viviendo así con esa depresión. Perdón, pero digas lo que digas, tú no le crees a Dios. Mi esposa me marca por teléfono y me dice: mi amor, acá ha marcado una persona que tienes un montón de deudas que no has pagado y que nos van a embargar la casa hoy mismo a las 6 de la tarde si no las pagas. Yo le digo: mi amor, es mentira, todo está en orden, no te preocupes. Si ella me cree, ¿qué va a pasar? Va a estar en paz. Si me dice: ok, gracias, qué alivio, y cuelga y dice: qué estrés, la casa, y si me embargan, ¿qué voy a hacer? ¿Me creyó? Cuando una persona vive así es porque no ha creído a la palabra de Dios. Pablo, retomando el ejemplo de hace rato, después de haber estado en oración, sube y da un mensaje de esperanza porque recibió una palabra y la creyó. No subió al barco y dijo: oigan, ¿qué creen? Que un ángel me acaba de visitar y dijo que todo va a estar bien, pero ¿qué tal que se equivocó? No, es que la tormenta sí se ve bien fuerte. Seguro, Señor, que todo va a estar bien porque estamos a punto de hundirnos y hay tiburones por allá, Señor. Pablo se para con convicción y dice: varones, no teman, porque hoy ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Le pertenezco a él, no a la tormenta, ni al dueño de la nave, ni al capitán de la nave, ni al encargado de los prisioneros que tomaron esta mala decisión que nos trajo a la tormenta. Pero aunque ellos hayan equivocado, mi vida no les pertenece a ellos, que sería el equivalente de un cristiano que en vez de estar afligido porque qué va a hacer el presidente y el gobernador y qué va a pasar con mi jefe y mi papá y mi mamá, que se para y dice: aunque todo mundo se equivoque, mi vida no les pertenece a ellos, soy de Cristo, pertenezco a Cristo, fui comprado por Cristo. Y él me acaba de decir: no te preocupes, aunque el barco naufrague, yo estoy contigo, tú vas a estar bien. Voy a estar contigo en medio de la tormenta. En el mundo habrá aflicción, pero confiad, dijo Jesús, confiad. Juan 16:33, yo ya he vencido a ese mundo, yo ya he vencido esa tormenta. Y cuando le creo a Dios, entonces no importa lo que pase a mi alrededor, no importa esa llamada del enemigo queriéndome atemorizar, yo estoy en paz, porque para Pablo, yo lo escuché y le creí. Si sigo viviendo así es porque no le he creído. Hay gente que va a orar, le entrega a Dios sus cargas y termina de orar igual de preocupada que como estaba. Los ángeles han de decir: ¿y este pa' qué vino? Para eso le quito tiempo al jefe. Lo digo de broma, nunca le quitamos el tiempo a Dios, ¿verdad? Van a decir: ¿para qué vino? Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará. La idea de venir a él no es quedarme como estoy, es descansar. Pero no puedo descansar si no le creí. Cuando le creo es cuando viene la paz a mi vida. Ahora, ¿cómo puedo creerle a Dios? Porque sé que algunos dicen: Jesse, le quiero creer, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Los discípulos le dijeron en Lucas 17:5: Jesús, aumentanos la fe. No la fe salvífica, la fe diaria para pelear la batalla de la fe. Y hay 3 versículos clave que yo he explicado anteriormente en otros mensajes, pero que aquí tengo que volver a explicar sí o sí. Así que si ya te lo sabes, qué bueno, para que te lo sepas mejor. Y si no, pon atención, porque esto es básico para nuestra vida diaria. Romanos 10:17 por una parte dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente se queda hasta aquí. Entonces piensa que solo se trata de aprender la Biblia. Y te encuentras con mucha gente religiosa, farisea, que a lo mejor conoce mucho de la Biblia, pero que no da fruto, que no tiene amor, y que se le olvida que el puro conocimiento, 1 Corintios 8:1, sin amor envanece. Se le olvida que el conocimiento sí es importante. No estoy diciendo que no, pero no se trata la vida cristiana solamente de adquirir conocimiento. Si solamente se tratara de tener conocimiento, el diablo sería el mejor cristiano del mundo, porque él conoce más de la Biblia que tú y que yo. Pero hasta donde yo recuerdo, y si estoy equivocado dímelo,
sigue siendo el diablo, a pesar de toda su teología. Él es experto manejando la Biblia. Es más, quiso convencer al mismo Mesías citándole las escrituras. Imagínate qué bien la maneja, que pensó que podría ser capaz de tropezar al Hijo de Dios con la misma Biblia, con la palabra del Antiguo Testamento en ese momento. Entonces, información es importante, pero no es suficiente. Es como hacer una receta y preparar todo, pero no echarle sal. Lo que echaste no es que no sirve para nada, es importante, pero hay ingredientes que faltan para que el platillo quede uyuyuy, ayayay. Por otra parte tenemos Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu. Y una de las 9 características del fruto del Espíritu es justamente la fe. Y por otra parte tenemos Salmo capítulo 9, versículo 10, que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. No la nomenclatura del nombre de Jehová, sino lo que implica ese nombre. No es que va a confiar en Dios quien sepa cómo se llama Dios, sino quien sabe todo lo que implica el nombre de Dios. Quién es Dios, cómo actúa Dios. Es como cuando tú te enojas con alguien y le dices: ahora sí me vas a conocer. ¿Lo has dicho? Levanten la mano todos los que lo han dicho. Bola de carnales, arrepiéntanse. Todos lo hemos dicho alguna vez en la vida. No es que dices: ahora sí me vas a conocer, mucho gusto, Jesse Bermúdez, ¿tú cómo te llamas, no? Sino que esa persona ya sabe quién eras, pero ibas a revelar algo nuevo de ti que ya todavía no conocía. Es a lo que se refiere David. Solo confía en Dios quien sabe quién es Dios. Cuando juntas estos 3 pasajes y buscas explicarlo en una sola conclusión, es muy sencillo. La fe es un fruto del Espíritu que tú no puedes replicar. Es algo que Él va a producir. No es de que yo me levanto y digo: hoy decido creer, pastor, oré por mí para que crea. No, lo produce el Espíritu Santo, no tú ni yo. Pero ¿qué puedes hacer para que lo produzca? Es un fruto que produce el Espíritu por medio de nuestro contacto con la palabra y nuestra comunión con Dios. Entonces, a medida que yo estoy orando y leyendo la Biblia y pidiéndole a Dios: habla a mi vida, no me hagas solamente una persona llena de conocimiento, sino dame sabiduría para aplicarlo. No quiero ser un religioso de esos legalistas que están ahí en internet nada más satanizando a todo mundo, presumiendo lo que supuestamente saben, demostrando con esa actitud que todavía no saben nada. Sino que cuando yo vengo en verdad con esa hambre, reconociendo que le necesito, diciendo: Dios, háblame y enséñame, el Espíritu Santo, a través de mi relación orgánica con Dios, empieza a producir en mí fe. Es lo que pasó con Pedro, cuando algunos discípulos abandonan a Jesús en Juan capítulo 6, y Jesús les pregunta: ¿quieren ustedes también irse? Pedro responde: ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y añade algo increíble: nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjate, hemos creído y conocido. Creído, tener confianza, convicción. Conocido es la palabra ginosco. Significa conocer, pero de una forma íntima. La misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir cuando un matrimonio se conocía íntimamente. La misma que aparece en Mateo 1:25 y Lucas 1:34, cuando dice que María no había conocido a José. No es que no sabía quién era, ya sabía quién era, pero no se habían unido en el matrimonio, no se habían conocido en intimidad. Para tener la fe suficiente como Pedro, al grado de decir: yo no te voy a abandonar, aunque no entienda en este momento lo que estás diciendo, y por eso otros te abandonaron, aunque otros tengan otro concepto de ti. Yo sé quién eres, necesito conocerle a través de una relación íntima, no solamente de lo que aprendo de él el domingo en la iglesia, sino de mi relación diaria con él. Y no hablo de ser un religioso, ya lo expliqué en un par de mensajes hace algunas semanas, sino que en tu día a día, a través de tu relación con él, sepas quién es Dios. Y para eso, mi hermano, tienes que pasar tiempo a solas con Dios, para que Él se pueda revelar a tu vida. No estoy diciendo: ahora enciérrate 4 horas en tu cuarto, porque de la noche a la mañana va a ser imposible. Cambia la música que escuchas camino al trabajo. Cambia lo que estás pensando la media hora en la mañana mientras te cambias y te arreglas y te bañas. Digo, si te bañas en la mañana, ¿no?
En vez de estar ahí pensando en quién sabe qué tanta tontería, saca un versículo, medítalo. Medita su palabra durante el día en todo lo que hagas. En la noche antes de dormir, platica con Dios. Entrégale tus cargas, pon alabanzas. Escucha los mensajes de que vimos esta serie. Una fue el poder de vivir en su presencia y otro, no sé qué tienen que ver con la presencia. Es más, ahorita te voy a decir los títulos para que los busques por ahí en redes. Fue el de la diferencia entre oración y comunión y el poder de vivir en su presencia. Pero por andarlo buscando ya cerré el mensaje de hoy y ya no lo encuentro. Te lo explico con un ejemplo muy sencillo. Algunos ya se lo saben. ¿Cuántos casados nos acompañan? Levanten la mano. Casados. Ok. ¿Te acuerdas el día que se conocieron? Tú y tu esposa, tú y tu esposo. El día que se vieron por primera vez, cuando no sabías todavía el nombre de la persona con la que hoy compartes tu vida. Si en aquella ocasión tu esposo o mujer te hubiera dicho: ¿qué tal, nena? Soy tu futuro esposo. Algún día tú serás la madre de mis hijos, chiquitica. Conmigo la vas a pasar increíble. Tengo una sorpresa para ti. Mira, ven, vamos al auto. Te voy a vendar los ojos. Y mira, como es sorpresa, pues no puedes ver nada. Entonces te vas a tener que ir en la cajuela. Pero tú no te preocupes, mira. Tú ten fe en mí. Me veo buena persona, ¿no? No te va a pasar nada. Vas a estar bien. Te voy a cuidar. Te voy a hacer feliz todos los días de mi vida. Y quiero demostrártelo desde hoy con esta sorpresa. ¿Cuántas de ustedes se hubieran dejado? Levanten la mano todas las facilotas. Digo, todas las que digan que sí. Lo más probable es que nadie. Si hoy saliendo de esta reunión ese mismo hombre te hace exactamente la misma propuesta, bajas el estacionamiento y te dice: mi amor, tengo una sorpresa para ti, te amo, te quiero hacer que pases un día increíble, pero como es sorpresa no puedes ver, te voy a vendar los ojos, vamos al auto. Ya no cabes en la cajuela, mi amor, así que en el asiento de adelante está bien. ¿Cuántas de ustedes se dejarían sorprender por su marido hoy por la tarde? ¿Cómo que no levantan la mano? A ver, esto hay que venir al curso de matrimonios para fortalecer la confianza, porque eso está raro. ¿Hay alguna mujer que confíe en su marido a tal grado que se dejaría vendar los ojos y sorprender por él? Sí, bueno, gracias a Dios, porque algunas todavía confían en el marido. La pregunta es: ¿qué cambia la respuesta si es el mismo hombre haciendo la misma propuesta? Muy sencillo, ahora lo conoces. Pero la pregunta obvia aquí es: ¿y cómo lo llegaste a conocer? Conviviendo con él en intimidad. Termino con esto porque se me acaba el tiempo, me quedan 3 minutos. La iglesia no confía en Dios porque no lo conoce. Porque si tú hubieras pasado estos 15, 20, 30 años con tu marido solamente en lugares públicos, conviviendo con amigos, ¿lo habrías conocido como lo conoces ahora? Yendo al cine a ver Barbie nada más, al boliche y a escenas de amigos y en la iglesia, pero no se sientan cara a cara, ¿se habrían conocido? La iglesia pasa mucho tiempo escuchando a otros hablar de Dios, cantar de Dios, invierte dinero y se forma horas en filas para estar en conciertos hasta adelante frente a sus ídolos, pero no tiene el tiempo para sentarse a la mesa cara a cara frente al maestro y en intimidad con Dios decirle: aquí estoy, te quiero conocer a través de tu palabra y de mi comunión contigo. Y por eso tenemos miedo, y por eso no confiamos en Él, y por eso los dardos de fuego nos están quemando. Es muy sencillo. Necesitamos fe, y para aumentar la fe necesitamos conocerle, y para conocerle hay cosas en nuestra vida que tienen que cambiar. Tengo que tener sí o sí una relación personal con Él. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. El año pasado fuimos a un congreso de matrimonios en Huatulco y me acompañó mi esposa, obviamente,
iba mi hija, mi suegra cuidando a mi hija mientras mi esposa y yo predicábamos. Y había en una de las bahías donde estábamos una isla de piedra, y le dije a mi hija: vamos al catamarán, que es como un barquito con una vela para 4 personas, que yo aprendí a usar hace muchos años, pero mi hija nunca me había visto usarlo, porque desde los 9 años para acá que ella nació no lo había vuelto a tomar. Y ella no quería subirse. Papá, ¿qué tal que chocamos con la isla? Tú no sabes manejar esto, nunca te he visto manejarlo. Le dije: hija, que no me hayas visto manejarlo no quiere decir que no lo sepa manejar. Hoy estás enfrentando situaciones a las que nunca te has enfrentado y que no has visto a Dios obrar en medio de ellas. Que no lo hayas visto no quiere decir que Él no sepa cómo hacerle para resolverlo. Se subió conmigo un poco titubeante, al principio temerosa. Nos acercamos a la roca y empezó a ponerse más nerviosa. Y de repente, con un giro, le evadí, le sonreí, le dije: ya ves, estás a salvo con papá. Sé lo que estoy haciendo, princesa. Jamás habría cometido la locura de hacer algo que te pusiera en peligro. Si te dije que tú estuvieras conmigo, es porque yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí y disfruta del paseo. Y así lo hicimos. A veces te vas a encontrar con rocas de frente. Señor, esta crisis, esta enfermedad, este enemigo, esta amenaza. Y la palabra de Dios es la misma: confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Es la primera vez que pasamos juntos por aquí, pero yo ya lo he hecho antes. Yo ya estuve con otros hijos míos en fosos de leones. Yo ya estuve cuando no había camino y abrí el mar en 2. Yo ya he tapado otras bocas de leones. Yo ya he apagado otros hornos de fuego. Yo los he guardado de otros enemigos. Yo he obrado para bien a través de las traiciones. Yo me he glorificado en medio de las más terribles persecuciones. Yo ya lo he hecho antes. Y por eso lo tenemos que conocer, para saber quién es Él, qué hace y qué dice. Y cuando venga esa adversidad, no volvamos atrás, sino que le digamos: papá, nunca me he subido contigo en este barco, pero he leído que otras veces lo has hecho, así que no me importan las rocas, las olas, voy a disfrutar del viaje. Aunque haya peligro en medio, sé que en tu barco estoy seguro. Sé que en tus manos voy a estar bien. Te creo, y creerte hace que yo sea capaz de descansar en ti. Hoy, ahí en tu lugar, entrégale aquello que te está quitando la paz, que está golpeando tu fe, que te está haciendo dudar. Y dile: Señor, decido creerte. Y hoy me despojo de toda duda, desánimo, preocupación. Hoy renuncio a creer toda mentira del enemigo, a mis propios caminos, Señor, a mi falsa seguridad, a mi voluntad. Y decido subirme a tu barco y obedecer tu palabra, hacer tu voluntad, creer tus promesas, esperar en ti. Y en el nombre de Jesús, toda preocupación, toda rebeldía, toda angustia, todo temor se va fuera de mi vida, porque te creo, porque sé quién eres, Señor. Y esto no es suficiente, te quiero conocer más. Gracias por todo lo que has revelado de ti a mí, pero quiero más. Dile: Señor, hazme adicto a tu presencia. Te necesito y quiero conocerte más. Y doy en adelante, Señor, conforme a lo que he aprendido. Quiero, como Pedro, tener ese conocimiento íntimo, ginosco, pasar más tiempo a solas contigo, con el novio, no por imposición sino por convicción, no como una manda sino como un privilegio. Señor, gracias porque me permites venir confiadamente al trono de la gracia y en intimidad estar contigo. Esto que veía engañada o engañado como algo que era un pesar, hoy lo quiero vivir como el más grande de los privilegios, que es conocer íntimamente a mi Creador, a mi mejor amigo, al novio y futuro esposo de la iglesia, a Jesucristo. Dile: Señor, a través de esa relación, de esa comunión contigo, con tu Espíritu que está conmigo donde quiera que vaya, permíteme conocerte más y más y más, al grado que pueda ciegamente caminar a donde tú me guíes, aunque no tenga la certeza de dónde iremos, sabiendo que tengo la palabra de que tú me mostrarás a dónde ir.
Y que entonces, Señor, mi fe sea tan grande, mi confianza en ti, la convicción de que aunque no lo pueda ver, estás sobrando. Que no importa qué voz, qué engaño, qué tropiezo, qué estrategia, qué dardo lance el enemigo, todos sean apagados con el escudo de la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así será. Nunca más ese fuego nos quemará.